Rojo, eso es. Muchas gracias. Espera, que no se ha puesto. ¿No se pone? Este sí y este no. Porque igual... Ah, porque... No, esto porque está en cámara. Tiene que ir a vídeo. Y ahora sí. ¿Ya ha empezado a grabar o todavía no? ¿Por qué me veo yo? Debería verte a ti, ¿no? Es que no sé por qué. No, está grabando mal. Vamos a parar esto. Vamos a ver. Esto, porque hay que cambiar. Ahora. Sí. Vale, ahora ya sí le puedes dar, ponerlo y darle. Cuando se ponga rojo. ¿Ok? Ahora. Bueno, pues hoy, como habíamos quedado en el grupo de WhatsApp, esta tarde vamos a empezar con una pregunta, que la voy a leer además, porque mi memoria es muy flaca. Bueno, por supuesto, voy a decir a los que van a verlo después que feliz año nuevo a todos, que se está esto grabando. Espero que todo el mundo haya empezado el año felizmente. Y bueno, para algunos habrá sido más complicado que para otros. Y voy a leer el comentario que hizo una persona en el grupo. Dijo, una pregunta o cuestión. ¿Cómo nos desapegamos de familiares tóxicos? Esto tiene que ver con la Navidad, que supongo que todos nos reunimos en Navidad con familia que vemos muy poco, y recuerdo que antes de irnos de vacaciones de Navidad tocamos este tema y yo os recomendé a todos que fuerais lo más prudentes posible, el primero yo, porque a mí también me cuesta. Y vamos a hablar de por qué cuesta, vamos a hablar de por qué es difícil, de por qué nos resulta tan complicado, porque en el fondo yo cuando contesté a esa pregunta, la respuesta que di fue: amando, solo el amor te desapega del ego que reacciona ante esas dificultades con las personas tan tóxicas. Porque la reacción lógica ante una persona tóxica es la no reacción. Parece imposible, pero no lo es. Parece imposible, pero no lo es. Mirad, el Tao habla de que en la acción está la inacción, igual que lo habla el Gita. Está también reflejado en multitud de escrituras, por ejemplo, en todo lo que son, en el Patanjali también está recogido, está recogido no solo en ese sutra, también está recogido en el Vedanta Advaita, en el Enanun Ru, está recogido, yo creo que en la Biblia se hace mención también de que en la inacción está la acción, en multitud de escrituras espirituales. Si os fijáis, cuando un río fluye hacia el mar, el agua que cae del cielo va recorriendo un camino y no hace ningún esfuerzo para cumplir su destino de llegar al mar. Si os fijáis, cuando una semilla está arrastrada por el viento y llega a la tierra, el árbol no hace ningún esfuerzo por crecer y desarrollar su naturaleza y convertirse en una planta que ofrece fruto. Si os fijáis, cuando un pájaro vuela, el pájaro no tiene que hacer ningún esfuerzo especial para mantenerse en el aire. A veces cogen una corriente térmica y están ahí como flotando y se dejan llevar a donde el viento les lleva. En realidad, el destino de ser no es lograr nada, es ser. Cuando reaccionamos ante la gente tóxica, sea o no sea de nuestra propia familia, es que no estamos siendo, no nos estamos dejando llevar, porque esa situación es inevitable, es sobrevenida, esa persona es así, esa persona es como es, y nosotros no nos dejamos llevar. Lo que hacemos es reaccionar con la intención de lograr algo, porque yo no sé si lo expliqué bien. Sí, totalmente.
pero el ego reacciona ante el espejo del ego del otro. O sea, tú reaccionas ante el espejo del ego del otro. Lo que más nos provoca la reacción es aquello que vemos en el otro como si fuera un espejo. Realmente lo que más nos daña es aquello que más nos duele de nosotros mismos. Fijaros que aquellos que consideramos tan tóxicos lo que nos están es desvelando nuestros propios defectos. Y es lo que nos hiere, y es lo que nos provoca reacción, que es lo que yo dije en el grupo. Dije, el ego reacciona en el espejo del ego del otro. Por tanto, solo podemos evitar la reacción poniendo amor. Ese poner amor es ese dejarse ser, es ese hacer sin hacer. Es dejar que las cosas sean como son. Y cuando amas, amar y respetar, que ellos no ven, no entienden, no comprenden y no respetan. Fijaros, siempre olvidamos lo distintos que somos unos de otros. El hecho sustancial de por qué otra persona puede tener una desavenencia con nosotros es porque la propia naturaleza de la esencia de ser nos hace completamente distintos a unos de otros. Cuando Dios crea un alma, cuando Dios extrae de sí mismo una chispa fragmentaria a su imagen y semejanza, es perfecta en sí misma. Cuando Dios decide crear un alma y darle vida, es perfecta en sí misma. Pero cada vez que crea una y luego crea otra, está generando una diferencia única. Está extrayendo una parte fragmentaria única de sí mismo para convertirla en un alma única a su imagen y semejanza de forma única. Pero esa forma única es diferenciada. Porque si no, seríamos una conciencia, lo que todo el mundo entiende como la superconciencia. Pero la superconciencia no somos nosotros, la superconciencia es Él. Aquello que está en todo es Él. Nosotros somos fragmentos y somos distintos. Y cada vez que afrontamos la vida en relación con otros seres, nos olvidamos de que somos diferentes. Y nos olvidamos de que es imposible que vean las cosas como las vemos nosotros. Es que es absolutamente imposible. No puede nadie en el mundo ver la vida como la vemos nosotros. Porque ni son nosotros, ni son iguales que nosotros, que acabamos de explicar que son chispas fragmentarias diferenciadas, son perfectas en sí mismas y completamente diferentes de nosotros, ni han vivido las mismas experiencias, ni sabemos cuántas vidas han vivido en el mundo espiritual ni en el mundo material, ni sabemos qué experiencia han vivido durante esas vidas, ni sabemos qué han podido aprender en este entorno material en el que estamos atrapados aquí y ahora, porque esta alma ahora, aquí, está atrapada en este cuerpo material, y en esta experiencia vital no sabemos qué les ha ocurrido. No sabemos de dónde viene o a dónde va su experiencia, no sabemos qué han podido comprender y qué no han podido comprender. Y afrontamos nuestra discusión con la otra persona presuponiendo que esa persona tóxica debe saber aquello que nosotros ya sabemos. Lo cual genera en nosotros la rabia de, pero vamos a ver, si este tiene que saber esto, si tiene que saber que cuando llueve las gotas de agua caen del cielo y son azules, pues a lo mejor no. Él a lo mejor dice, pues yo vivo en el desierto del Sáhara y aquí no llueve. Y cuando llueve, llueve vapor y es transparente. Porque hace tanto calor que no caen gotas al suelo. Así de sencillo. Y tú estás discutiendo con esa persona que tiene una experiencia diferente y que ve eso completamente diferente. Algo tan obvio como que llueve. Pues esa persona, como vive en el Sáhara, pero en medio de un desierto, no ve llover. Y para él la lluvia es transparente y no es líquida y es vapor y no. Es un ejemplo, yo no sé cómo llueve en el Sahara, perdonadme el atrevimiento, no tengo la menor idea, pero es para que veamos un ejemplo de cómo interpretar esto. Entonces, a donde vamos al trasfondo de por qué nos genera ese conflicto, es primero porque olvidamos el hecho diferencial. Olvidamos que somos completamente diferentes y que aunque dispusiéramos de la misma información y de verdad esa persona hubiera adquirido la misma experiencia que nosotros en la vida,
por el hecho de ser diferente ya la va a interpretar de una manera diferente. Entonces, yo no estoy entrando, luego hablaremos del fenómeno de la toxicidad, de que hay personas que son realmente tóxicas. Estoy entrando en el fenómeno de la confrontación y sobre todo en esas fechas de reuniones familiares y reuniones de gente cercana, la confrontación es más fuerte porque los sentimientos son más fuertes y porque las emociones que nos unen a unos con otros son más intensas. Y al ser más fuertes las emociones, la confrontación que se produce genera una colisión más dolorosa, más sufrida, ¿vale? Entonces, partimos, somos diferenciados, nadie es igual, nuestras experiencias son distintas, interpretamos las cosas de diferente manera y ahí añadimos el fenómeno del espejo, de que cuando se produce el fenómeno de la discusión, tú ves en el otro tu propia debilidad. Por ejemplo, te dice algo que tú no quieres escuchar y además te lo dice de una forma inadecuada. Sin darte una explicación suficiente, o sea, te dice algo que te quiere decir, no te lo explica bien, no te da la información completa, porque supone que tú ya lo sabes. Este fenómeno que acabamos de decir antes. Supone que tú sabes lo que él sabe o lo que ella sabe. Y no es verdad, es que no sabemos lo que los otros saben. Esa persona nos está dando una información incompleta porque es el procedimiento de comunicación del ser humano. Sí. Entiende que el otro sabe lo que él sabe y no es verdad. Tú, cuando alguien te da una información relevante que ocurre en reuniones familiares de personas que no se ven durante muchísimos meses y de repente empiezan a compartir cosas del pasado, del presente o del futuro que son importantes en sus vidas y que solo comparten en esos momentos en que están juntos, la información es incompleta, la información es sesgada por sus propias emociones, porque le parece bien, mal o regular lo que al otro le puede parecer esto. Entonces tú recibes una información que no está completa, una información que está sesgada por sus emociones y una información que está interpretada por una persona que interpreta las cosas de una manera diferente a ti. ¿Qué se produce en ti? Un choque inmediato contra tu ego, porque tu ego se siente amenazado. El ego tiene siempre un terrible miedo a la muerte. La muerte del ego no solo es la muerte vital, de hecho el ego tiene la absurda creencia de que no se va a morir. Fijaros qué absurdo, ¿no? Un ser humano, por ejemplo, con nuestra edad, más de 30, 40, 50 años, lleva toda la vida viendo morirse a la gente y nunca se muere. Con lo cual, la creencia profunda del ego es que tú eres inmortal. Entonces la gente se va muriendo, yo la voy viendo cómo se muere, pues yo no me voy a morir nunca, porque total, yo nunca me muero. Entonces tu ego se cree que eres inmortal. Pero se siente amenazado por lo más terrible, que es su desaparición. Esa es su muerte, la desaparición del ego es su muerte. Y el ego desaparece cuando tú manifiestas amor puro. ¿Estáis de acuerdo? Que cuando tú sientes profundamente en tu interior tu ser, esa intuición de la que hablábamos antes, sí, esa sensación... O indiferencia también, ¿no, Julio? Una indiferencia de... Sí, cuando cuando tú estás ausente, cuando no estás apegado a la circunstancia, eso, cuando eres un verdadero observador, el observador es tu esencia, es tu alma, tu ser espiritual es el observador no se implica. Fijaros, la conciencia y la inteligencia se diferencian por una cosa muy crucial. La inteligencia es dual, la conciencia es no dual. La inteligencia ve lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo. La inteligencia ejecuta procesos cognitivos a través de la comparación sistemática de una cosa con otra. Esta es más grande que esta otra que es más pequeña, esta me da más, esta me da menos, esta es más fría, esta es más caliente. La inteligencia, para ejecutar el proceso cognitivo, ejecuta elementos de comparación. La conciencia no. La conciencia percibe en la esencia de lo que es. Y en esa esencia de lo que es no hay dualidad. Una conciencia, tú siempre me lo repites, no ve cosas buenas ni malas, ¿verdad? Tú no ves cosas buenas ni malas. Todo es neutro. Exacto, porque tú percibes conscientemente sin ver ni bueno ni malo.
La conciencia es no dual, la inteligencia es dual. Entonces, en ese proceso en el que tú confrontas, en el que te enfrentas tu ego al del otro, ahí estás totalmente apegado a la experiencia material y actuando desde la mente, y tu ego se está sintiendo amenazado por su desaparición. ¿Cuándo desaparece el ego? Cuando te haces consciente, cuando tu presencia espiritual está consciente, el ego desaparece. Pero también cuando desaparece el ego, cuando pierde, cuando le vencen, cuando se siente derrotado. Esa es la muerte del ego. Entonces, es paradójico que el ego cree que nunca va a morir, porque tú crees que tú eres eterno, porque ves morir a todo el mundo y tú nunca te mueres, y tu ego crea la absurda percepción en sí mismo de que tú eres indemne a la muerte porque no te vas a morir nunca, pero dentro de eso, cualquier cosa que le amenaza le hace reaccionar con una violencia brutal, porque cree que le están amenazando de muerte. Total. La pérdida en una discusión, la pérdida de la razón, es la muerte para el ego, es la desaparición. Es que el otro ego se ha colocado por encima de mí y entonces yo estoy derrotado y yo estoy muerto. ¿Veis por qué se producen esas confrontaciones? Y una diferencia de pareceres sobre algo brutalmente importante o totalmente absurdo, da igual lo que sea, puede generar una confrontación brutal, porque lo que importa es esa sensación de amenaza. Es que el ego se siente amenazado de que esa pérdida o esa, ¿cómo se llama? La victoria, lo contrario de la victoria, la derrota, que esa derrota sea su desaparición, ¿vale? Entonces, estamos hablando ahora de la confrontación, no de la persona tóxica. Estamos hablando de la confrontación. Esto es lo que tú mencionabas en la pregunta acerca de por qué nos enfrentamos, qué hacer con esa persona tóxica. Lo primero que tenemos que hacer es no confrontar. Pero claro, eso es imposible. Imposible. Absolutamente imposible. Pero ¿sabes en qué me he dado cuenta yo? Yo soy muy de refranes, ¿no? Y que te diría tanto que no te digo nada. Yo ya me lo he aplicado. Te diría tanto que no te digo nada. Porque en esa confrontación yo hablaría tanto y diría tanto que veo que cada vez diría más, pero para nada. Porque no sirve para nada. A ver, aquí hay diferentes... Ya hemos dicho antes que nadie es igual que otro. Por eso. Y hay diferentes modos de proceder. No se entendería. O sea, yo no puedo contar a nadie ningún secreto que nadie sepa. De la vida sabemos todos y sabemos más o menos igual. Uno con unas experiencias, otros con otras. Pero yo no tengo recetas. Lo que sí que he aprendido es que nadie se enfrenta de la misma forma a las mismas cosas. Hay gente que esa rabia o esa ira o esa reacción que le provoca, el daño que le causa lo que le dicen, puede, como tú dices, no decir nada para decir todo y comérselo. Pero eso en el fondo es convertir la rabia en parte de ti misma. Estás metabolizando tú una rabia que no puedes sacar. Yo, por ejemplo, en estas Navidades he tenido dos reacciones ante dos cosas que eran infumables, y ha habido una primera reacción, y ahí saco la rabia y digo, pues esto es porque tal, o esto a mí no me parece bien porque puede pasar tal. Y luego bajo mi rabia, pero yo ya la saqué. Ajá. Yo soy así, tú te la puedes comer. Y yo luego bajo mi rabia y digo, bueno, pero puedes hacer lo que quieras, es tu vida, es tu derecho, yo lo respeto, y lo que hagas está bien. Pero lo digo después, porque yo tengo que sacar, si yo lo veo mal, yo personalmente yo tengo mucho carácter, una personalidad muy fuerte. Si yo hiciera lo que tú, te lo digo todo pero no te digo nada, me estaría comiendo toda mi rabia siempre y me moriría de un infarto. A la que puede llegar, no, yo no me puedo callar. Evidentemente no me puedo callar y puedes salir Pero entonces no lo haces. No lo hago. No lo hago. Piensas, pero no es que veo que no vale para nada el hablar. Ves que no vale para nada. Para nada. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es muy de refranes. Bueno, es que no, para empezar, yo... no puedes llevar a nadie a tu forma de visión y a tu forma de ver las cosas. Es imposible. A ver, para empezar, yo creo que es necesario establecer un proceso empático en la comunicación. O sea, el otro debe saber tu parecer. Yo soy culpable, mea culpa de que mis formas no son buenas, pero tengo mucho carácter. Entonces, a mí me dicen, ¿por qué esto tal y cual? Y digo, ¿pero qué locura es esta?
Esto lo hace por esto y esto es horrible. Pero esto es un perjuicio, esto es un daño, esto es injusto. Y lo digo, porque es mi carácter. Y hay gente que no. Hay gente que se lo puede guardar y se lo puede callar. Yo sé que con la personalidad tan fuerte que tengo, si yo no saco algo de mí en esa reacción y me la guardo por completo, para mí que me va a dar un infarto. Por el momento. Por el momento. Y digo por el momento porque el crecimiento, el desarrollo consciente de un ser humano se basa en ir superando los apegos materiales de tal forma que no me provoque la reacción. Es decir, que realmente esa terrible injusticia me resulte totalmente indiferente. Pero a día de hoy, ¿recordáis lo que hemos dicho antes de la conciencia no dual y la inteligencia dual? A día de hoy, mi ego está atrapado en la inteligencia dual y todavía hace juicios que no puedo evitar. Cuando yo veo ese juicio, provoca mi reacción emocional y tengo dos opciones. O me callo, que lo hago casi siempre, cuando las cosas no son realmente muy importantes o cuando no me parecen súper injustas, y excepcionalmente, porque claro, si yo os digo, yo en mi proceso de esta relación navideña con mi familia, por ejemplo, pues no es que hubiera dos cosas injustas, hubo 2000, pero yo reaccioné ante dos, que me parecieron ¡pum! Y hago ¡pum! Y automáticamente después digo, pero esto es cosa tuya, es tu decisión, yo no tengo objeción, haz lo que te parezca, pero yo exploto, porque esas dos que me sacan la sangre por aquí, si no exploto, me puede dar un soponcio. Entonces, yo personalmente no soy capaz. Pero hay gente que evoluciona su conciencia hasta unos niveles, como nuestro querido amigo Emilio Carrillo, que dice que ha llegado a ese nivel en el que ya tiene tal nivel de conciencia no dual que le entra por una oreja, le sale por la otra y se la rechufla. Ojalá Dios me lo permita, las próximas navidades, cuando vea a mi familia, haya llegado a ese nivel de conciencia. A día de hoy, yo me considero una persona muy comprometida con mi desarrollo espiritual y con mi percepción consciente, pero tengo que reconocer que a día de hoy reacciono. Hay cosas que me superan, injusticias que no puedo callarme, porque me siguen importando. Y ese es mi profundo problema, que sigo, y ahí vamos a ir todavía no hemos abordado lo tóxico, esto después. Ahora voy al problema de por qué provoca, yo puedo hablar en primera persona, por qué a mí me provoca esta reacción. Porque pretendemos lograr algo. Todos pretendemos alcanzar algo. Alcanzar que el otro sea consciente de la suprema injusticia que comete. Que el otro sea consciente del terrible daño que nos causa. Que el otro sea consciente de que esto no es aceptable moralmente desde nuestro punto de vista, que el otro sea consciente, y no solo eso, por un lado está la pretensión del logro de que la otra persona se haga consciente de lo injusto, de lo perjudicial, pero luego más allá de eso está la pretensión de que haga lo que nosotros queremos. O sea, es que, oye, un momento, me estás diciendo que vas a hacer esto, yo exploto como un basilisco porque yo quiero que hagan lo otro. Porque yo, en mi profunda soberbia egoica, me creo la autoridad suficiente para cuestionar tu decisión y tener la suprema convicción de que lo correcto es lo que yo digo, no lo que dices tú. Que puede ser cierto. Si es que eso no importa. Si es que no importa si lo correcto es lo que dice el otro o lo que digo yo. Si el problema es que yo pretendo que el otro cambie de actitud. Y ahí está mi conflicto. El que me ha hecho a mí considerar lo injusto e inaceptable, el que ha hecho que mi apego desde el ego a mi inteligencia me genere la reacción dual de esto es injusto, esto es justo y yo no me lo trago, y el que me ha hecho explotar, aunque luego, en una presencia consciente, yo diga, pero no te preocupes, tú haz lo que tú quieras, yo ya exploté. Y cuando ya exploté, aunque haya durado 24 segundos, si yo he estado callado 3 días, comiendo mierda hasta las cejas, y exploto 24 segundos, entonces es que yo soy un cabrón y no he aprendido nada de la vida todavía. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Todo lo bueno que haya hecho lo destrozo con una sola acción de 20 segundos. Nadie va a contemplar que me estoy comiendo su mierda durante 3 días si solo por 20 segundos no me la como. Qué injusta es la vida, ¿verdad? Y qué injustas son las relaciones humanas. Qué absurdo es que los seres humanos seamos así.
Pero es la realidad. Es la realidad. Tú haces un esfuerzo durante todo un año de tu vida por convertirte en alguien mejor, para honrar con el amor profundo que tienes, porque el amor lo tienes, todos lo tenemos, y los que despertamos conscientemente lo movilizamos, trabajamos ese amor consciente por las personas que realmente queremos en nuestras vidas, porque son nuestra familia, y como familia nuestra que son, intentamos quererles, y te esfuerzas porque les quieres, en darles lo mejor de ti, y en 20 segundos te lo cargas. Y lo peor, te culpan por ello. Y te dicen, no, es que mira cómo eres, es que tú no aceptas, es que tal, es que mira tus formas. Pues perdóname, mis formas han sido 20 segundos. Ya te estoy diciendo que lo comprendo, que lo respeto, que lo acepto y que con todo mi amor digo que hagas lo que quieras. Pero no me pretendas pedir que si yo considero que es extremadamente injusto, me calle y me dé un soponcio, me dé un infarto, me dé un pampurrio porque me callo. No. Yo saco lo que soy, y yo soy el que soy. ¿Cuál es el problema? Que el otro no me ama como soy. El otro me juzga. Ahí está la toxicidad. Ahí está la toxicidad. En que el otro me juzga. No me ama. Yo estoy amando al otro como es. Estoy tragándome toda la mierda. En un momento determinado exploto 20 segundos. Pido disculpas, reconsidero, conscientemente pongo a todo el amor. Digo que todo se haga como tú quieres, de la forma que tú quieres. Pero el otro no me acepta. No acepta mi derecho a no estar de acuerdo. No acepta mi derecho a sentirme herido. No acepta mi derecho a irritarme. No acepta mi derecho a liberar mi rabia. No acepta mi derecho a tener 20 segundos de desquiciamiento mental porque me han superado y se aprovechan de eso para causarme más dolor. Eso es toxicidad. Y desgraciadamente la gente que amamos en muchos casos es tóxica. Porque no te respetan como eres, no te quieren como eres, no te aceptan como eres y no respetan que cometas ningún error. Ellos cometen todos los que quieren, pero tú no puedes cometer ninguno. Y lo curioso de esto es que nosotros que tenemos un cierto nivel de conciencia tenemos que amarles así, tenemos que aceptarles así y tenemos que intentar ir al año siguiente con más conciencia y más amor, y esta vez que no sean 2 veces, que no sea ninguna. O sea, porque claro, yo me pongo a mirar mis años anteriores y igual reventaba 64. Entonces claro, de 64 que reventaba a 2 que reventa este año, pues mira, yo considero que he mejorado bastante. En mi familia no, en mi familia todos consideran que soy... Que no has cambiado nada. Nada, exacto, que soy el mismo patán de siempre. Y te aseguro que las 2 cosas que me he comido, tela, pero tela marinera, pero me las he comido. Pero esa mínima reacción, ese instante, ya me desautoriza como ser humano civilizado. Fijaros, qué absurdo, ¿no? Y tú, con todo ese encanto y buena fe que la gente que sabe, maneja para hacer sus cosas, te tienes que estar comiendo toneladas de porquerías ajenas que te las meten así con todo ese encanto, con toda esa dulzura, con toda esa sonrisa, y tú sabes que es mierda pura, pero amas a esas personas y te la comes, porque les amas. Porque no claro, hay por qué comerse yo nada. Es que hago esto, yo no estoy de acuerdo, no hay por qué comerse nada. Sí, porque no puedes estar en una confrontación constante frente... Es lo que hablábamos antes del río. Deja fluir, deja ser. Cuanto menos te enfrentes a lo que es, más tú mismo vas a ser. Entonces, te dicen continuamente cosas que tú sabes que no están bien en la vida y tú no te enfrentas a gente que te importa un rábano. ¿Por qué lo haces con la gente que sí te importa? O sea, a ti llega un señor y te dice, porque ese aparcamiento es mío. Te dice, ¿cómo que el aparcamiento es tuyo si estoy haciendo yo la maniobra? Porque yo lo he visto antes. Yo, tú lo habrás visto, porque yo estoy aquí haciendo esta maniobra para aparcar. ¿Por qué voy a quitarme yo para que te aparques tú? ¿Eso cuántas veces ha pasado? 1000 veces, pero tú no te irritas, tú ves al otro tío, no lo conoces de nada. Bueno, pues mira, hay gente que se llama un berrinche, y todo. Incluso hay gente que se deja amedrentar y se quita y le deja al otro que no tiene razón y que aparque. Son personas que tú no conoces, pero ¿por qué frente a las que conocemos no tenemos que callarnos? ¿Por qué no? Si son cosas que no tienen una profundidad o un recorrido relevante, ¿qué más da? Deja que las cosas rueden.
claro, hay cosas que ya te suponen una injusticia, te suponen un daño, te suponen un dolor, te suponen algo inaceptable y ahí ya evitar la reacción es muy complicado. Pero siempre que esté a tu alcance, ¿por qué no dejar las cosas ser? No te digo, Jesús, que tú no tengas razón. Yo no te digo que la asertividad no sea correcta y que incluso ante una nimiedad, si te parece que no está bien, debes decirlo. No te digo que no. Yo te digo que yo personalmente no le veo ganancia. Como hemos hablado antes, yo no os pido que hagáis nada de lo que yo diga, ¿eh? Cuidado, Dios me libre. Cuando yo hablo, si hablo del Gita, ahora voy a hablar del ego en el Gita, porque lo voy a leer, porque me lo he buscado, por supuesto, ya no sabéis que me hago muy bien los deberes. Ahora os voy a hablar de cómo dice el ego del Gita cuando terminemos con la toxicidad. Como vamos de tiempo, vamos. Nos quedan 20 minutos. ¿La y media? Sí, acabamos a las 8:30. Vale. Y son ya 13. Entonces ahora voy a ir a la parte del Gita. Cuando hablo del Gita es el Gita, cuando hablo de lo que me dice un maestro es un maestro, pero cuando hablo de mis cosas, de mi perspectiva personal, es mi perspectiva consciente. Yo tengo un nivel de conciencia, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su experiencia, y nadie tiene que hacer lo que yo digo. Pero yo no le veo ganancia, Jesús, yo no le veo ganancia. Cuando son cosas que puedes dejar ir, que puedes dejar que sigan su recorrido, el ego de la gente les hace confrontar por cosas absurdas, niñas, y ante eso, hombre, hay cosas que ya no se pueden comer, hay cosas que te están causando un perjuicio directo y un daño relevante a tu vida, o a tu manera de entender la vida, o a tu manera de enfrentarte a ella, o a tu manera de defenderte ante ella. Y hay gente que te priva de tu derecho, hay gente que te roba lo que es tuyo, hay gente que se apropia de derechos que te pertenecen, hay gente que, joder, ahí ya, ¿cómo no vas a reaccionar? Me cago en la mar. Y a veces te toca ir a los tribunales. ¿Qué quieres que te diga? O sea, pero tú no puedes, ante gente que quieres, si no encuentras una ganancia, reaccionar. Tienes que evitar reaccionar en la medida de lo posible. Y si me has escuchado antes, como he dicho, yo intentaré el año que viene que no haya ni una, ni dos, ni ninguna. Porque mi perspectiva de desarrollo consciente es crecer en ello. Es crecer hasta un punto en que realmente, por muy doloroso que sea, yo no vea eso que ocurre con ese dolor, porque ya no haya en mí un ego que percibe con la inteligencia dual la valoración de lo que está ocurriendo, sino una conciencia no dual que acepta la expresión del otro, que me perjudica y me daña, como natural. ¿Y a qué esperas para hacer eso? Porque eso es lo que hay que hacer. ¿A qué esperas para hacer eso? Ya sabes que todo lo que hagamos tiene que ser ahora. A que mi conciencia deje de pretender alcanzarlo. Trabájatelo desde ya. No, porque lo que me ocurre a mí es que no se puede trabajar. Siempre. No se puede. Siempre se puede trabajar. Yo lo siento, estoy en desacuerdo con eso. Eso ocurre por sí. Si tú pretendes lograrlo, estás buscando el logro. Si pretendes alcanzar el logro, al final tú eres tu propio obstáculo. Las cosas, el río llega al mar porque es su camino y va a llegar al mar. Y mi conciencia llegará a ese punto porque es su camino y va a llegar ahí. Pero cuanto más estoy luchando por elevar mi conciencia, más me estoy enfrentando a mí mismo, más dualidad estoy generando porque me estoy juzgando continuamente por lo que no consigo. Entonces vas en dirección contraria. Estoy yendo en dirección contraria. Y entonces cada vez que me hago consciente de que estoy yendo en dirección contraria porque pretendo elevar mi conciencia, más dejo ser las cosas para que la dirección sea la correcta. No pretendas nada. Eso es, pero es que no es tan sencillo. Tienes que darte cuenta de que estás pretendiendo para dejar de pretender. Y yo no me he dado cuenta de que estaba pretendiendo hasta hace poco tiempo. Bueno, vale, entonces... Cuando veo que no avanzo, cuando dices, si no avanzas en esta dirección, es porque igual vas en la dirección contraria, como tú acabas de decir, correctísimamente. Entonces, claro, si lo que estoy es pretendiendo elevar mi conciencia y no lo consigo, es porque a lo mejor tengo que dejar de pretenderlo. Tú hace años decías, yo te he escuchado decir, que si remas y la barca no se mueve, es que por ahí no es. ¿Sabes qué pasa? Lo hablamos en la sesión. Cambia el tercio. Claro, pero lo hablamos en la última sesión, que conocimiento es una cosa y sabiduría es otra. El conocimiento es, cuando yo te lo decía, tenía el conocimiento del concepto, y ahora que han pasado unos años, empiezo a tener la sabiduría para detectar que estoy yendo en la dirección contraria, y para dejar de remar, y para cambiar la dirección. Empiezo a detectar, a que yo empiezo a tener esa conciencia por experiencia, porque después de tanto remar en la misma dirección y no conseguirlo, estoy ya cambiando a otra. Esa es la sabiduría que se adquiere con la experiencia. Y la toxicidad está en que los demás no tienen esa sabiduría para respetarte, para aceptarte,
para amarte tal como eres. Tú se lo estás dando a ellos, pero ellos no te lo dan a ti. Entonces, no hay una correspondencia amorosa. Tú estás volcando todo tu amor y no estás recibiendo nada. Pero ahí es donde aparece la auténtica naturaleza del amor. El amor no espera nada a cambio. El amor no tiene una expectativa. Tú les amas y les das todo de ti, y ellos son tóxicos y tú te lo comes con papas. Te lo comes con papas, porque es que no puedes cambiarles. No van a dejar de ser quienes son. No van a cambiar sus costumbres. ¿Quién cambia sus costumbres? ¿Quién cambia sus actitudes? ¿Quién cambia sus formas de comprender? El que está trabajando su conciencia. El que está trabajando su naturaleza espiritual esencial, la básica. Porque la inteligencia no te cambia. El carácter no te cambia. Lo que te cambia es la conciencia. Lo que te convierte en un ser humano distinto es un nivel de comprensión consciente más elevado que te hace dejar de confrontar contra aquello que no hay que confrontar. Que te hace dejar de pretender cosas que no hay que pretender. Y trabajar ese nivel de conciencia se adquiere por experiencia, equivocándote mucho. Y eso lo comentamos acerca de Osho. Algunos aprenden antes y otros tardan mucho más en aprender. Entonces, si el universo te lo está diciendo, coño, aplícatelo desde la primera, y así no te lo tendrás que repetir más veces. Sí, pero es que yo soy muy borrico, a mí me lo tengo que repetir 6 o 7. Pues ese es mi tormento. Sí, Dios me ha premiado con cada uno le da un don. A mí me ha dado el don de la elocuencia y ser capaz de explicarme, pero no me ha dado el don de la inteligencia, he sido muy torpe. Además, en mi familia se ríen mucho con eso, ¿no? Porque dicen, parece mentira que un tío se ha quedado sin batería. ¿Se ha parado? Pon algo de Bixby, sin manos, no sé qué, haz todo más rápido. Bueno, no sé. Pero no sí, sé qué es eso. Porque pronunciado algo que ha puesto en marcha el Bixby. En mi familia se pitorrea mucho eso porque mis hermanos le dicen a sus hijos, fíjate lo inteligente que es tu tío y lo poco listo que es. O sea, Dios me ha premiado con la inteligencia para aprender muchas cosas y conocimiento adquiero mucho, pero luego soy tonto lerdo de narices y no hago más que sandeces, porque no soy listo para interpretar con facilidad la vida. Interpreto el conocimiento con mucha facilidad, pero la vida no. Y a las personas, fíjate tú, las entiendo muy bien, pero no me las creo. Porque no me creo que la gente pueda ser mala. Entonces me pegan unos palos como demonios porque sigo pensando que todo el mundo va a ser bueno. ¿Recordáis lo que decía antes de que creemos que los demás son como nosotros? Y que nadie es igual que nosotros. Como mi naturaleza profunda es la bondad y yo soy buena persona, pues yo creo que los demás también lo son y que no me pueden hacer una putada. Pues mira, me están haciendo putadas todos los días de mi vida. Y probablemente me las seguirán haciendo. Es ingenuidad. Eso es ingenuidad. Pero es que no hay gente mala. Pero ahí soy cabezota. No es que no haya gente mala. Yo al final pienso que no son capaces de llegar a un nivel de maldad tan grande como para perjudicarme. Pero yo ahí no quiero cambiar esa ingenuidad. Quiero seguir mirando la vida. Porque me tiras otra vez. Claro, y me seguirán dando mucho. Claro. Sí. Claro. Sin duda. A no ser que yo me ponga en una posición en la vida en que ya no permita que nadie me los pueda dar. Si yo me retiro de todos los sitios donde se dan los palos, pues ya no me va a caer ninguno. No conseguiría. Si los palos se dan en una cancha de tenis, yo me voy y dejo de jugar en una cancha de baloncesto, me voy y dejo de jugar al baloncesto y ya no me dan palos. En la cancha, pero te darán por otro lado. Eso así no se arregla. Mira, Wayne Dyer, no sé si habéis oído hablar de él, Wayne Dyer, que murió hace poco, ese dice que cuando yo cambio, todo cambia. Entonces, date por jodido, cambia tú, porque los demás no van a cambiar. Sí, pero tú tienes que cambiar. Y cuando cambias, de verdad, que todo cambia. Mira, que ya no atraes las mismas cosas. Wayne Dyer dijo, para liberarse del ego, escribió en uno de sus libros, para liberarte del ego, no te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Y libérate de tu necesidad de tener fama. De tu fama. Esto lo dijo Wayne Dyer en uno de sus libros, que lo tenía aquí guardadico para vosotros. Y ahora voy a decir lo que decía el Gita. Es que lo he buscado y ahora lo tengo aquí. Vale. En el verso 2.71, ¿vale? Dice, el versículo 71 del capítulo 2 dice, solo puede encontrar la verdadera paz la persona
que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que no está buscando complacerse a sí mismo, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Es que al final es nuestro ego el que confronta con todas las realidades de la vida. Y hay una cosa que lo voy a leer también en el versículo siguiente. En el 3.25 dice, no, este no es el 3.25, este es, me estoy equivocando yo, aquí está, en el 3.27, el alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Qué nos está diciendo? Que al final tu ego te hace creer que tú eres esto, y aquello que nos está atrapando en malla, la energía residual de Dios que nos arrastra por el deseo, nos hace creer que es lo que nosotros somos. Y no somos nuestros deseos, no somos nuestras debilidades, no somos nuestros errores. Eso es lo que nos hace creer el ego. Nosotros somos un ser espiritual perfecto, creado por Dios en perfección. Y nosotros cometemos errores cuando estamos atrapados en ese ego, porque el ego nos hace creer que somos eso. Y nos genera esa confrontación. ¿Tú estás intentando robarme? Yo me confronto a ti y no te dejo. No solo no te dejo, sino que te robo yo a ti. O te asesino, o te machaco, o te golpeo. El ego nos hace creer que esto que nos está ocurriendo es lo que somos. Y no somos lo que nos está ocurriendo. Por eso me niego a renunciar a mi ingenuidad. Porque yo no soy lo que me está ocurriendo. Yo tengo derecho a dejar que todo el mundo abuse de mí porque no va a ganarme. Yo ya soy perfecto como soy. ¿Qué va a ganar de mí? Quitarme lo que tengo. ¿Y qué vale lo que yo tengo? No vale lo que yo soy. Si yo no soy capaz de morirme siendo quien soy, sino siendo quien tengo, me tengo que acordar de Carlomagno, que pidió que le llevasen hasta... ¿Sabéis que Carlomagno le prometió a su madre que ganaría el mundo para ella y se lo llevaría? Entonces, cuando él había conquistado y estaba enfermo, estaba volviendo hacia Atenas para decirle a su madre que había conquistado todos los territorios conocidos, 24 horas antes le dijeron los médicos que no iba a llegar vivo, que tenía que descansar porque había una oportunidad de que llegara si descansaba, pero que si no descansaba moría seguro y no llegaría a Atenas vivo. De hecho, no llegó vivo a Atenas, paró a descansar y aún así murió. Y murió 24 horas de llegar a Atenas. Y él pidió, cuando veía que se estaba muriendo, que ya no llegaba, pidió que le llevaran hasta Atenas en un ataúd en el que sus manos se vieran fuera del ataúd. Y le preguntaron los generales que por qué. Y él dijo, porque toda la vida he tenido las manos apretadas, agarrando todo lo que he podido poseer, y ahora que muero, mis manos no tienen fuerza y se quedan abiertas y no tienen nada que llevarse a la tumba. Y quiero que todo el mundo vea que no me llevo nada. Entonces, ¿qué tenemos que lograr nosotros? Tenemos que lograr despertar y elevar nuestra conciencia hasta un punto en el que no pretendamos llevarnos nada, y no pretendamos tener razón con nuestro ego. ¿Yo qué razón tengo frente a esas dos discusiones que tuve con miembros de mi familia? Ninguna. Yo lo veía como justo, y de hecho estoy seguro de que es justo, pero no tengo razón, porque no existe razón. No existe razón. No es mejor una cosa que otra. ¿Es mejor para ellos? Bueno, peor para mí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Si al final, cuando yo me muera, nada de lo que haya sucedido va a cambiar el hecho de que ese día me voy a morir y no me voy a poder llevar nada, más que la experiencia de haber sido o no capaz de vivir con paz y con conciencia un cierto nivel de felicidad de aquí hasta que me muera. Ya bastante tengo con cargar en mi conciencia, y todos lo hacemos, con nuestro pasado lleno de culpas, porque somos especialistas en culparnos. Ese es otro de los elementos del ego, que también os lo quiero comentar, antes de cerrar la sesión. Pero todos esos son... Libérate del... La buena noticia es que todo eso se puede Todo se puede arreglar. Libérate del sentimiento de culpa. Sentir culpa o culpar a otros por lo que se hace o se siente es prolongar la permanencia del ego fortaleciéndolo. Claro que tú tienes toda la razón. La buena noticia es que todo lo que nuestro ego nos conduce a hacer, a medida que lo percibimos y lo hacemos consciente, elevamos esta conciencia que desactiva el poder de ese ego sobre nosotros. Por eso antes os he dicho, ojalá Dios me conceda la virtud y
y la fuerza de espíritu y la capacidad de crecer en mi conciencia para que el año que viene cuando vaya no haya ni una sola discusión, ocurra lo que ocurra, haga Pero lo que haga. mientras Dios no te lo concede, tú por tu parte tienes que hacer algo también. Sí, de acuerdo. Y ahora vamos a ir. ¿Qué puedes hacer tú? Si es que tú no tienes poder para cambiar nada. Pero lo que podrías hacer, entiendo yo, Transformarte es a ti tratar mismo. de observar cuando interviene el ego. Todo O sea, lo- observarlo. Claro, Pero todo- Simplemente observar el ego. observarlo. Todo Es lo que decir, tú, todo si lo que ves tú te trabajes. reaccionas, empezar a ser consciente de que ese no eres tú, sino que es el ego. Entonces, en Pásame ese el micro momento, para allá. A ver, yo soy completamente consciente de lo que estás diciendo. Y yo creo que está muy bien. Todos podemos hacer lo que podemos hacer. Quizá yo estoy expresándome mal. Voy a intentar reformular. Nosotros podemos hacer lo que podamos hacer. Y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance. Pero no podemos pretender que vamos a lograr nada. No podemos pretender que vamos a lograr nada. Porque nada está a nuestro alcance. Por eso, el Bhagavad Gita dice, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, canta Mahamantra, canta Mahamantra, canta Mahamantra. Porque lo que pretende con el Mahamantra es que elimines tu proceso discursivo, contengas la presencia del ego observándolo, te hagas consciente de tu ego falso y lo veas, y le robes poder a través del canto del Mahamantra, que lo que te hace es estar más consciente, estar en un estado más meditativo, en un estado más presente, en el que haya menos ausencia, porque el ego se apodera de todo en cuanto tú retiras tu conciencia. En cuanto tú te descuidas, tu ego se lo come todo. Pero cuando tú estás presente, cuando tú estás consciente y meditas y estás atento, tú ves al ego y lo desactivas. Entonces, ¿de qué depende el poder de control del ego o de tu ser, de tu testigo? Depende de tu presencia, de tu atención. Claro que podemos trabajar la atención, pero no podemos esperar un resultado, porque no está a nuestro alcance. No debemos. Claro. Hay que hacer, ¿Qué hay que hacer? lo que sentimos Lo que hay que hacer, eso es. pero sin apegarse a ningún resultado. Totalmente, Jesús. Hay que hacer lo máximo correcto que uno puede y pedirle a Dios que por su infinita misericordia lo cambie. Decir, Pero es que Dios para mí soy yo. bueno, O sea, Dios es vale, yo. yo estoy de acuerdo. Dios puede ser el universo, la fuente creadora. No tendrás nunca conmigo una discusión acerca de la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es todo. Pero lo que intento decirte con esto es que hay cosas que no están al alcance de tu presencia material en este mundo físico, sino que están de mano de la fuente y que en su infinita misericordia, si tú haces lo que debes, cuando llegue el momento ocurrirá. Pero solo se lo puedes pedir a la fuente, solo le puedes pedir la misericordia a la fuente, porque si tú crees que tú eres Dios y tú sigues trabajando en lo correcto y No, le pides... yo no soy Dios, Dios es yo. Bueno, pues si tú crees que Dios es tú y Dios es tú y está en ti presente y te da esa capacidad de manifestar esa presencia, pues en el momento en que esa misericordia se manifieste, ¡pum!, tú saltarás al nivel de conciencia más elevado. Pero tienes que pedirlo, saber que no está a tu alcance. En el momento que creas que tú tienes la capacidad de logro, estás dependiendo del logro y estás frustrando esa consecución, estás frustrando la oportunidad de conseguir el logro, porque estás pendiente del logro, que es lo que me está pasando a mí durante muchos años de mi vida, y es de lo que yo intento ahora liberarme, de no pretender lograr. Creo que ahora mi trabajo, cuando vengo aquí a hablar con vosotros, es dejar salir ese amor y dejar ser las cosas como son, y dejar fluir la vida como fluye. Pero ¿qué capacidad tengo yo para lograr nada? Si realmente no está a mi alcance. Lo que puedo es esforzarme lo máximo posible por hacer todo lo correcto y todo lo que debo, que es cumplir mi deber. Y cada vez que tengo más conciencia, descubro nuevas oportunidades de mejorar mi nivel de deber, mi nivel de compromiso con la vida, mi nivel de descubrimiento, mi nivel de participación amorosa, de entrega amorosa a lo que existe. Pero no puedo hacer más que eso. Amar y servir. Y pretender servir y ya está. Y creo que otra vez, como siempre, nos estamos pasando. No, 31. Me tengo que ir ya. Bueno, lo que pasa es que cada vez que si se quieres nos... marcharte, vete cuando quieras, nosotros seguimos la... Pues sí, un poquito más. Vale. Sí. Tú vete tranquila, vete tranquila. Vale, hablamos. ¿Se ha quedado resuelto todo lo que tú Sí, querías? sí, más claro todavía. Ya lo tenía claro, pero ahora todavía más claro. O sea, sí. Bueno, me alegro que Yo la puedo se ir sienta. un lunes y un lunes. Bueno, Pues sí, ven cuando tú quieras. Tú sabes que vienes cuando Muchas quieras. gracias. Nada, Chao. hasta luego.
No, iba a decir que cuando nos dicen o nos hacen cosas... Lo pasó. Bueno, sí, es que el micro al final... Cuando nos dicen o nos hacen cosas, o creemos que nos hacen cosas, y nos sentimos mal, nos sentimos amenazados, todo eso, en ese momento no estamos respetando tampoco el derecho que tiene el otro a decir lo que quiera decir. Entonces, pero porque se confronta con nuestro ego, ¿no? Es un espejo. Pero nosotros podríamos tranquilamente reconocer que, bueno, pues que no está en un buen momento, que está obnubilado, que tiene la mente obnubilada por las razones que sea, y nosotros no entrar al trapo. Claro. Si entramos al trapo, ten en cuenta que la cosa está en nosotros, ¿eh? Claro. Él puede decir y hacer lo que quiera, ¿eh? Depende. Pero si a nosotros nos molesta, está en nosotros la responsabilidad de sanar eso. Pero ahí estamos en lo que hablábamos antes. Depende de nuestro estado de conciencia. Una conciencia presente no es dual y no juzga al otro por la expresión de su necesidad de hacernos llegar ese sufrimiento, ese dolor, esa necesidad, esa rabia, incluso ese odio o lo que sea. No lo culpa. Cuando hay conciencia no hay dualidad, no hay juicio y permite ser, permite fluir. Pero cuando estamos atrapados en un nivel de conciencia más bajo, atrapado en el ego falso, que se siente amenazado por el dolor que nos causa el otro, por la amenaza que nos provoca el otro, por el sufrimiento que nos inflige, entonces ahí es donde reaccionamos, porque nuestro espejo en ese dolor nos causa la reacción. ¿De qué depende que podamos o no reaccionar ante determinada confrontación? Que lo hemos estado hablando toda la hora de hoy. En nuestro nivel de conciencia, en nuestra capacidad de proyectar más amor que nos hace ser más ser y menos ego. Cuando somos más ser y menos ego, nos hacemos más presentes, entonces estamos apartando esa reacción, estamos dejando de necesitar. Recupero esto para cerrar. No sé si tú quieres aportar algo. Para cerrar, voy a repetir esto con un poco más de detalle para cerrar la sesión. No te sientas ofendido. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Estas son las maneras de trabajar contra el ego. Libérate de la necesidad de ganar. Empeñarte en ganar en un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención. Si tú te empeñas en ganar, tú te quedas atrapado totalmente en la intención de lo que pretendes. Y ahí estás jorobado, ¿no? Liberarte de la necesidad de tener razón. El ego es una fuente de conflictos porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Si tú intentas tener razón siempre, convences a los demás de algo y al final los conduces al error, porque tu razón no tiene por qué ser la correcta. Los puedes inducir a ellos a equivocarse. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. El ser una persona digna no es ser mejor que otro. Libérate de la necesidad de tener más. Porque por más que logres, por más que tengas, siempre te parecerá que no es suficiente, siempre querrás más. Entonces, ¿para qué vas a querer más? Libérate de la necesidad de convertirte en aquello que logras, de identificarte con tus logros, porque puede resultar un concepto difícil si piensas que tú y tus logros son lo mismo. Si al final tú crees que eres lo que consigues, eso es muy difícil de superar, contra eso no puedes luchar. Y además, la fuente de todo lo que tú logres es la fuente universal, es esa superconciencia, ese Dios que tienes tú dentro de ti, o que tú estás en Él, o que Él está en ti, o ese Dios que está en la fuente de todo lo creado. Libérate de la fama, porque la fama no se localiza en ti, sino en la mente de los demás, y por tanto tú no tienes ningún control sobre lo que los demás piensan. Por lo tanto, esperar fama es esperar manipular a otros, cosas que no puedes hacer. Así que si esperas tener fama, estás jorobado, porque nunca lo vas a conseguir, pero depende de ti. Y libérate del sentimiento de culpa. Puedes tener fama, pero no engreírte. O sea, puedes tener fama, pero llevarla bien. Sí, pero no debe ser algo que tú esperes, porque estás alimentando a tu ego. Si es tu objetivo, está alimentando tu ego. Y si la consigues, todavía se alimenta más y es más difícil de vencer. Y luego, por último, libérate del sentimiento de culpa, porque sentir culpa o culpar a los demás es prolongar esa permanencia del ego. Entonces, si tú te sientes culpable, también estás fortaleciendo a tu propio ego, le estás dando la razón
de que tú eres el culpable, por lo tanto hay culpas, hay dualidad. De que no eres inocente. Claro. No, sí, eres responsable y eso hace que el ego sea poderoso, se sienta poderoso por esa responsabilidad. Da igual. Para que se escuche muy bien. Bueno, pues es que ya creo que ya nos hemos pasado. Sí, no, yo creo que Y 37. yo a las quiero a casar porque está María José con un catarrazo de la hostia Vaya, y pues la ya voy lo a siento. acompañar más rato. Mándale un beso de mi parte. No ha venido, yo creo que por eso. Bueno, que consideramos que hemos abordado bien el tema, lo dejamos entonces. Sí. A ver si en la próxima sesión que haya otra gente que no haya estado y tal, ya preguntamos a ver. Vale. Pues paramos esto. Muchas gracias.